pero podrían poner silencio, ¿sabes? Vamos a dar inicio a un servicio más, como una forma de honrar a nuestro Dios en Amén. este domingo. Amén. Amén. Abra su Biblia al primer libro de Samuel, capítulo 27. En su Biblia aparece David entre los filisteos. El título de esta enseñanza es Viviendo con el enemigo. Vamos a dar lectura en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Amén. Versículo 1 en adelante. Dijo luego David en su corazón: al fin seré muerto algún día por la mano de Saúl. Nada, por tanto, me será mejor que refugiarme a la tierra de los filisteos, para que Saúl no se ocupe de mí y no me ande buscando más por todo el territorio de Israel, y así escaparé de su mano. Se levantó pues David, y con los 600 hombres que tenía consigo se pasó a Aquis, hijo de Maoc, rey de Gad. Y moró David con Aquis en Gad, él y sus hombres, cada uno con su familia. David con sus dos mujeres, Ahinoam, jezreelita, y Abigail, la que fue mujer de Nabal, el de Carmel. Y vino a Saúl la nueva de que David había huido a Gad, y no lo buscó más. Y David dijo a Aquis: si he hallado gracia ante tus ojos, séame dado lugar en alguna de las aldeas para que habite allí, pues, ¿por qué ha de morar tu siervo contigo en la ciudad real? Y Aquis le dio aquel día a Siclag, por lo cual Siclag vino a ser de los reyes de Judá hasta hoy. Fue el número de los días que David habitó en la tierra de los filisteos 1 año y 4 meses. Y subía David con sus hombres, y hacían incursiones contra los gesuritas, los gerritas, los amalecitas, porque estos habitaban de largo tiempo la tierra desde como quien va a Shur hasta la tierra de Egipto. Y asolaba David el país, y no dejaba con vida hombre ni mujer, y se llevaba las ovejas, las vacas, los asnos, los camellos y las ropas, y regresaba a Aquis, y decía Aquis: ¿dónde habéis merodeado hoy? Y David decía: en el Negev de Judá, y en el Negev de Jerameel, o en el Negev de los Eneos. Ni hombre ni mujer dejaba David con vida para que viniesen a Gad, diciendo: no sea que den aviso de nosotros y digan: esto hizo David. Y esta fue su costumbre todo el tiempo que moró en la tierra de los filisteos. Y Aquis creía a David y decía: él se ha hecho abominable a su pueblo Israel, y será siempre mi siervo. Amén. Cierre sus ojos, vamos a hacer una oración. Padre bendito de misericordia, te damos gracias en esta mañana por esta oportunidad que nos das de entrar en tu presencia a través de tus santas escrituras, Padre. Yo te pido que a partir de este momento tu Espíritu Santo sea el que ministre tu iglesia, que esta palabra sea de edificación para tu cuerpo, Señor Jesús, la iglesia. En el nombre de Jesús, Padre, yo me haga a un lado, yo pido que tu Espíritu Santo hable a través de mí, ya que yo soy un siervo que falla, Señor, pero tú te puedes glorificar a través de este vaso de barro, Señor. En el nombre poderoso de Jesús, bendecimos esta palabra, y la iglesia dice: Amén, 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 amén. Amén. Puede tomar su asiento. Como acabamos de leer en nuestro texto base, el día de hoy vamos a ver uno de los errores más grandes que puede cometer el creyente, y que nos referimos a la apostasía. Como todos sabemos, vivimos en un mundo caótico, en una tierra que sufre mucha maldad, mucha violencia, y muchas veces
en el creyente puede llegar el momento en el cual se desanime, ¿verdad? ¿Cuántos han pasado por momentos de crisis en los cuales nos desanimamos, no hay fe, no hay fortaleza física, no hay fortaleza espiritual? Pero, ¿sabes? Uno de los peores errores que puede cometer el ser humano es dejar de creer en la palabra que Dios nos ha dado para nuestras vidas. Cuando tú y yo llegamos a los pies de Jesucristo, todos recibimos una palabra profética por parte de Dios, ¿verdad? Para nuestra familia, para nuestra vida personal, para el ministerio que desarrollamos, y que es que Él nos va a levantar, que Él siempre va a estar con todos nosotros hasta el día del fin del mundo, hasta el día que Él venga. Él siempre va a estar contigo y conmigo. Eso es algo que debemos de tener presente y que nos debe de llenar de fortaleza en momentos de flaqueza. Amén. Amén. En este caso vemos como el rey David, habían pasado ya 13 años según algunos teólogos, después de que Dios le había dado la promesa de que él iba a ser el rey de Israel, y en esos 13 años recordemos que David, cuando era un jovencito, había derrotado a Goliat, ¿verdad? El mejor paladín, o el paladín más fuerte de los filisteos. David era un joven osado que, lleno del Espíritu Santo, derrota a ese filisteo, y durante todo ese tiempo dice la palabra de Dios que cuando regresa de esa batalla, la gente lo empieza a vitorear, las mujeres en el campo, en la aldea de los israelitas empiezan a cantar, Saúl derrotó a sus miles, pero David mató a sus 10,000, ¿verdad? Y es en ese momento que el rey Saúl empieza a tener celos de David, y empieza una serie de persecución. Ahí lo podemos ver a lo largo de todos esos pasajes de la Biblia, de esos capítulos, donde el rey Saúl empieza a perseguir a Saúl, empieza a perseguir a David, y llega un momento en el cual ya habían transcurrido 13 años de esa persecución. Imagínese usted que el presidente de la nación con su ejército lo persigue durante 13 años. Llega un momento en el cual puede haber flaqueza, fastidio, cansancio, y desafortunadamente puede llegar un momento en el cual nosotros, como hemos recibido esa palabra profética de Dios, también podemos caer en desánimo. Ha pasado el tiempo, después de que tú llegas a los pies de Cristo, no sé, 1 año, 2 años, 3 años, 10 años, y ves que a lo mejor hay un área de tu vida que Dios no ha restaurado, que en otros términos podría decirse que también es porque Dios está trabajando en ti. Puede estar trabajando en mí, en tu paciencia, en mi paciencia, en la fe, en el creyente, en, no sé, dominio propio. Puede estar trabajando Dios en cada uno de nosotros. Sin embargo, debemos de tener algo muy presente, que los tiempos de Dios no son los tiempos del hombre. Dios siempre tiene el control de tu vida. Dios siempre tiene el control de nuestras situaciones, a pesar de que no lo podamos ver. Y era lo que estaba pasando en la vida del rey David. El rey David habían pasado 13 años después de que el profeta Samuel lo había ungido como rey de Israel, y David había decaído su ánimo, estaba por los suelos su ánimo, había entrado en una fatiga mental, y debido a eso, dice en el versículo 1 de nuestro texto base, dijo luego David en su corazón: al fin seré muerto algún día por la mano de Saúl. Nada, por tanto me será mejor que me refugie en la tierra de los filisteos. Aquí vemos cómo, debido a ese cansancio, el rey David dice ahí el inicio de su versículo, que lo que me puede seguir en su Biblia, dijo en su corazón. Aquí vemos uno de los problemas que puede enfrentar el ser humano cuando está en plena crisis: creer en su corazón. No hay nada más perverso que el corazón, ¿verdad? Lo dice la palabra de Dios. Dice, maldito el hombre que confía en el hombre, ¿verdad? Y luego vemos como también
Grandes hombres de Dios cometieron ese error. Incluso el profeta Samuel, que había ungido a David como rey, cayó en ese error de dejarse guiar por su corazón. Dice la palabra de Dios que cuando el profeta Samuel va a ungir a David como rey de Israel, su padre de David pone a sus hermanos frente a Samuel. Obviamente todavía no estaba David presente, y los empieza a ver físicamente el profeta Samuel y empieza a decir, ¿es este? Y Dios le dice, no, no es este. ¿Es este? No, no es este. Y después ve a dos de sus hermanos de David que eran parte del ejército de Israel, que eran altos, fuertes, y ve y le dice, ¿es este, Señor? Le dice, no, no te dejes guiar por su parecer, porque yo lo desecho, porque el hombre mira lo que tiene frente a él, pero yo miro el corazón del hombre. Y muchas veces estamos dados a cometer ese error que cometió David, Samuel y muchos grandes hombres de Dios, dejarnos llevar por lo que vemos por nuestros ojos físicos, por lo que vemos en nuestras circunstancias, porque a lo mejor no vemos una sanidad en nuestra vida física, mental, espiritual, financiera, una sanidad en nuestro matrimonio, una sanidad en algún área de nuestra vida, en nuestro trabajo, y podemos caer rápidamente en desánimo. Y dice la palabra de Dios que David dijo en su corazón, y muchas de las aflicciones que nosotros hemos experimentado a lo largo de nuestra vida cuando dejamos de consultar a Dios es porque nos dejamos llevar, ¿por qué? Por el corazón. Por eso es que lleva David esta decisión de tomar refugio en el bando enemigo, con los filisteos. Y muchas veces el cristiano, el creyente, debido a que no ve una solución o la respuesta de Dios en su vida, comienza a tomar decisiones erradas. Y me refiero a la apostasía. ¿Qué es la apostasía? Es cuando el creyente le da la espalda a Dios, le da la espalda a todo lo que ha aprendido en la Biblia y se va al mundo. ¿A qué me refiero al mundo? El mundo tipifica toda filosofía, toda creencia, toda religión, todo pensamiento que está apartado de los principios de Dios. Y se vuelve a tomar su vida anteriormente como la llevaba antes de llegar a los pies de Cristo Jesús. Mundo de pecado, mundo de desobediencia, ya no hay oración, ya no se congrega, le da más importancia al trabajo, le da más importancia al dinero, le da más importancia a los placeres. Y en esta ocasión David se estaba dejando llevar por lo que su corazón le dictaba, y él en su mente, en su raciocinio, él dijo, yo voy a buscar refugio con los filisteos. Y muchas veces el creyente busca refugio, solución a sus problemáticas en el mundo, como acabo de mencionar, sin darse cuenta que tarde o temprano va a haber consecuencias. Hay consecuencias. ¿Por qué? Porque la misma palabra de Dios dice en Juan 15:5, Jesús menciona, porque separados de mí, nada podéis hacer. Yo soy la vid, yo soy el pámpano, ustedes son el pámpano, y ustedes injertados en la rama, en la raíz, van a dar muchos frutos, pero separados de mí, nada van a poder hacer en su vida. Y muchas veces sucede así. Desafortunadamente, hoy en día, debido a los problemas que enfrentamos en nuestra vida, podemos llegar a tomar esa decisión de separarnos de Dios, de sus preceptos, de sus mandamientos, de no esperar los momentos de Dios para que actúe en nuestras vidas, y podemos irnos al mundo, podemos empezar a tomar la solución de nuestros problemas a nuestra manera, con nuestra fuerza, con nuestro raciocinio. Y eso era lo que estaba haciendo David después de ese cansancio, de esa persecución de 13 años del rey David. Y dice la palabra de Dios en el versículo 2, se levantó pues David con los 600 hombres que tenía consigo y se pasó a Aquis, hijo de Maoc, rey de Gad. Aquí vemos en este versículo 2 que David tenía a su cargo 600 hombres. Y esto puede tipificar tanto a un pastor con la congregación cuando no toma decisiones sabias, por ejemplo en el área de la doctrina,
cuando el pastor deja de seguir la sana doctrina y empieza a meter cosas que no tienen nada que ver con la palabra de Dios, ¿verdad? Alabanzas que ya no exaltan a Dios, que hacen que la gente haya un desorden dentro de la congregación, doctrinas que te hablan de pactos, de ofrendas que tratan de comprar el favor, la misericordia de Dios y todo ese tipo de situaciones. Pero también, ¿sabes qué? El tener gente al mando de una persona también puede aplicar en el ámbito de la familia. Cuando el hombre no es sabio, no toma en cuenta a Dios y empieza a tomar decisiones personales que no están con los principios de Dios, que no van acorde con el propósito de Dios para su persona y para su familia. Y empieza a darle más importancia a su raciocinio, empieza a darle más importancia a otras cosas que a la palabra de Dios. Y dice la palabra de Dios que David tenía a su cargo 600 personas. Y vamos a ver más adelante, espero que me dé tiempo de abarcar todo esto, cómo David paga esa mala decisión de arrastrar a 600 personas con sus familias, el haberse despegado de Dios. Dice David en el versículo 3, moró David con Aquis en Gad, él y sus hombres cada uno con su familia, David con sus 2 mujeres, Ahinoam, Jezreelita, y Abigail, la que fue mujer de Nabal, el de Carmel. Y vino a Saúl la nueva de que David había oído a Gad, y no lo buscó más. Aquí vemos como aparentemente David ya había descansado de la persecución del rey Saúl. Dice la palabra de Dios que cuando Saúl se entera de que David ya estaba habitando con los filisteos, ya dejó de perseguirlo. Y podemos meternos en la mente de David y pensar cómo él se sentía más tranquilo. Él pudo haber dicho, bueno, ya me quité a David, me quité de encima a Saúl, al ejército israelí, ya estoy en campo seguro, aquí no me va a pasar nada. Pero dice la palabra es que él se había metido con el ejército que era el enemigo de Dios. Y muchas veces puede suceder así en la vida cristiana. A lo mejor buscamos la solución a nuestra manera y decimos, wow, sí me resultaron las cosas, ya solucioné el problema que tenía, sin darnos cuenta que, como dice la palabra, David se había refugiado con los filisteos, el enemigo de Dios. Y muchas veces podemos buscar la solución a nuestros problemas fuera de los principios de Dios, sin darnos cuenta que, como dice la palabra de Dios, Jesús dijo, el que no está conmigo está en mi contra. Y nos podemos pasar al bando contrario y creer que a lo mejor porque la solución llegó a nuestros problemas o se solucionó lo que estábamos buscando, ya estamos a salvo, sin darnos cuenta que va a haber repercusiones más adelante. Amén, como lo vamos a ver ahorita en nuestro estudio. Y dice en el versículo 5, y David dijo a Aquis, se ha hallado gracia ante tus ojos, se ha me dado lugar en alguna de las aldeas para que habite allí, pues, porque ha de morar tu siervo. Fíjense cómo David ahora se dirige al rey de los filisteos. ¿Por qué ha de morar tu siervo contigo en la ciudad real? Aquel hombre que decía cuando estaba enfrentando a Goliat, yo vengo en el nombre de Jehová de los ejércitos, hoy voy a derrotarte y voy a dar tu carne a las aves del cielo, le decía a Goliat. Ahora le estaba diciendo al rey de ese ejército enemigo, le estaba diciendo, ahora tú eres mi siervo. Después de decirle que él era siervo de Jehová, ahora le estaba diciendo al rey del ejército enemigo, ahora soy tu siervo. Imagínense al creyente que primeramente está dentro de la congregación, viene, alaba, de hecho tiene un ministerio dentro de la congregación, dice, Señor, yo te alabo, tú eres mi Dios, y después, como no me diste la solución a mi problema, voy, me refugio con el enemigo y ahora le digo a Satanás, ahora yo soy tu siervo. Eso era lo que estaba haciendo David.
Se había pasado al bando contrario. Y esto te habla de una traición, de una infidelidad espiritual, adulterio espiritual. Y eso era lo mismo que hacía el pueblo de Israel en el Antiguo Testamento. Usted puede ver el libro de los jueces, como el pueblo de Israel, después de que abortaba el plan de Dios, el propósito de Dios para sus vidas, se iba en busca de dioses paganos y después sufría las consecuencias. Y muchas veces sucede así en la vida del cristiano. El cristiano, como no obtiene la solución a su manera y en su tiempo, llega el momento en el cual se pasa al bando enemigo y dice: ahora yo soy tu siervo. Le dice al enemigo, le puede decir a Satanás. Imagínense, eso habla de la apostasía en estos últimos tiempos. Pero vamos a ver por qué se da ese tipo de situaciones. Como vemos, vamos a ver en el versículo 7, fue el número de días que David habitó en la tierra de los filisteos 1 año y 4 meses. Fíjense, había llegado un momento en el cual se había roto la relación de David con Dios, y esa estancia que estuvo con el ejército enemigo lo llevó a conducirse de una forma diferente a la cual él se había conducido cuando estaba en los caminos de Dios. Él era un paladín que representaba al ejército de Dios, un hombre justo, un hombre bueno, un hombre equitativo. Sin embargo, dice la palabra de Dios que él habitó 1 año y 4 meses dentro del campo de los filisteos. Y versículo 8, y subía David con sus hombres y hacían incursiones contra los gesuritas, los gerritas, es decir, contra varios poblados, varias tribus. Y dice la palabra de Dios que asolaba David el país y no dejaba con vida hombre ni mujer, y se llevaba las ovejas, las vacas, los asnos, los camellos y las ropas, y regresaba a Aquis. Dicho de otra manera, David se había convertido en un bandolero, en un bandido. Dice la palabra de Dios que no dejaba con vida ni a hombre ni a mujer, y se llevaba todo lo que tenían esos poblados. Y esto nos lleva a un principio en la Biblia, que cuando el hombre se despega de los caminos de Dios, de los principios de Dios, y se mezcla con gente que no le conviene, se convierte en otro más de ellos. Hay un dicho que decían los abuelos, ¿verdad? Y nuestros padres: el que con lobos se junta, a aullar se enseña, ¿verdad? Por eso es que tú y yo tenemos que ser muy selectivos con qué tipo de gente nos relacionamos. Una cosa muy importante es que nosotros coexistamos en este mundo, en esta tierra, con los incrédulos, y otra cosa es que nosotros nos relacionemos ya de forma íntima con los incrédulos. ¿Por qué? Porque son personas que por lo general no tienen un temor a Dios, no buscan los caminos de Dios, no buscan la presencia de Dios, no son guiados por la presencia de Dios, no son guiados por los principios que marca la Biblia. Y muchas veces podemos ser tentados a caer. De hecho, podemos caer. Y en eso se ve convertido David. Y como te decía, más adelante vamos a ver cómo incluso al buscar la solución fuera de Dios, hay mucha gente que recurre a la hechicería, ¿verdad? Para restaurar un matrimonio, para restaurar las finanzas en el hogar. Dicen: es que no tengo dinero, y llega la persona y: sí, es que te están haciendo brujería, es que te hicieron un trabajo. Y ahí va con el brujo a buscar solución, va con Satanás a buscar la solución. Es que te hicieron mal de ojo, y es que te hicieron esto y aquello, y ahí va la persona a buscar, en lugar de buscar la presencia de Dios, en lugar de buscar el favor, la misericordia de Dios. ¿Y sabes qué? Eso nos lleva a otro principio, que tarde o temprano va a haber consecuencias.
Se abren puertas espirituales para que Satanás y sus demonios operen en la vida de esa persona, de esa familia, de ese hogar, y no solamente eso, sino de sus generaciones venideras. Fíjate lo que dice en el versículo 6. Y Aquis le dio aquel día a Siclag, habla de David, por lo cual Siclag vino a ser de los reyes de Judá hasta hoy. Fíjate, el rey de los filisteos, David pidió una aldea, pidió un pedazo de tierra para poder vivir con los filisteos. Sin embargo, el rey de los filisteos no le dio una aldea, no le dio una casa de Infonavit. Dice aquí que Aquis le dio aquel día a Siclag, es decir, le dio toda una región amplia, espaciosa. No le dio 4x4, una habitación de 4x4, le dio una región amplia. Y sabes, a veces cuando la persona busca solución por medio de la hechicería, por citar un ejemplo, el enemigo le va a dar más incluso de lo que pidió. Pero tarde o temprano va a pasar una factura, como lo vamos a ver más adelante. Versículo 12. Y Aquis creía a David y decía: él se ha hecho abominable a su pueblo de Israel y será siempre mi siervo. Es decir, ya David estaba dentro de las redes del enemigo, ya era su servidor, y el enemigo, ¿qué era lo que dijo? David siempre será mi siervo. Sin embargo, vemos cómo todo eso fue consecuencia de una mala decisión, de haberse dejado llevar por la decisión o el pensamiento de su corazón de David. Por eso es que tú y yo tenemos que ser muy vigilantes en ese sentido. Tenemos que estar a la expectativa de no caer en desesperación, creer en todo momento que pase lo que pase en tu vida, Dios siempre tiene el control. Dios siempre tiene el control de todo lo que sucede en tu vida y en mi vida, aún dentro de la enfermedad, aún dentro de la crisis matrimonial, aún dentro de que a lo mejor tus hijos no quieren saber de Dios. Dios tiene el control de todas las cosas. ¿Recuerda usted cómo en el libro de Éxodo, cuando Dios saca al pueblo de Israel de una cautividad de 430 años hacia la tierra de Egipto, hacia la tierra prometida, Dios mismo había endurecido el corazón de Faraón para que su nombre fuera glorificado? Dios mismo, aún dentro de la desobediencia del pueblo de Israel, utiliza al rey Nabucodonosor para reprender a su propio pueblo. A Dios no se le escapa nada. Dios tiene el control de todo lo que sucede en nuestras vidas. Por eso es que tenemos que ser muy vigilantes en cuanto a lo que hay en nuestro corazón. Jeremías 17:9. Engañoso es el corazón más que todas las cosas y perverso, ¿quién lo conocerá? Engañoso es el corazón. Vea lo que dice en Proverbios capítulo 3, versos 5 al 8. Fíate de Jehová de todo tu corazón y no te apoyes en tu propia prudencia. Reconócelo en todos tus caminos y Él enderezará tus veredas. No seas sabio en tu propia opinión, teme a Jehová y apártate del mal. Amén. Porque será medicina a tu cuerpo y refrigerio a tus huesos. 4 versículos en este libro de Proverbios que a mí me movieron mucho, me llamaron mucho la atención, porque fíjese lo que dice el versículo 5, dice: fíate de Jehová de todo tu corazón. Tu corazón no tiene que estar confiado en lo que dice tu mente, sino en lo que dice Jehová. Dice: y no te apoyes en tu propia prudencia, reconócelo en todos tus caminos. ¿Sabe que la palabra reconocer en el hebreo significa instrucción, considerar, tener discernimiento, ser sabio? Si hay algo que Dios quiere
dar a tu mente, a tu vida, es sabiduría. Amén. Dice ahí, reconócelo en todos tus caminos y Él enderezará tus veredas. ¿Quién va a enderezar tus veredas? Cuando dice Él enderezará tus veredas, quiere decir que Él las va a allanar. Enderezar habla de que Él va a quitar todo obstáculo, todo lo que está torcido en tu vida, Él lo va a enderezar para que tú pases de manera recta. Pero Él lo va a hacer en su tiempo, conforme a su propósito, no conforme a tu raciocinio, no conforme a mi raciocinio, tu lógica, mi lógica. Él lo va a hacer dentro de su propósito, porque como te acababa de mencionar hace un momento, Dios tiene el control de todas nuestras vidas, aún de lo que no nos agrade. Y fíjense aquí otra de las cosas que había cometido David al tomar esa mala decisión, y que es algo en lo cual tú y yo podemos caer en ese error, es olvidar de las bendiciones que Dios ha hecho en nuestras vidas. Dios había bendecido grandemente a David anteriormente, lo había librado de ejércitos enemigos, lo había librado, de hecho le había dado la fortaleza para que él mismo matara leones, osos, lobos, cuando atacaban su rebaño. Dios había fortalecido a David, y sabes, muchas veces así Dios nos ha fortalecido a ti y a mí. Dios nos ha sacado de muchas situaciones, ¿cierto? Amén. Amén. O solamente a mí me ha sacado, a todos, ¿verdad? Dice el Salmo 103, versículo 1 en adelante: bendice alma mía a Jehová, y bendiga todo mi ser su santo nombre. Amén. Él es quien perdona todas tus iniquidades, el que sana todas tus dolencias, el que rescata del hoyo tu vida, el que te corona de favores y misericordias, el que sacia de bien tu boca, de modo que te rejuvenezcas como el águila. Amén. Esta última parte que dice de modo que te rejuvenezcas como el águila, era algo que David tenía que haber hecho. Al buscar a Dios, Dios nos rejuvenece como el águila. Amén. David se sentía cansado de haber sido perseguido por el rey Saúl, y él buscó paz, seguridad en sus propias decisiones. Pero como escribe aquí él mismo, cuando escribió este salmo, Dios nos va a rejuvenecer como el águila cuando le busquemos a Él. Cuando dice ahí en el versículo 1, bendice alma mía y bendiga todo mi ser su santo nombre, y nunca olvides ninguno de sus beneficios. Él es el que sana todas tus dolencias, el que te corona de favores y misericordias. Sabes que si tú y yo hoy estamos colmados de bendiciones, Dios nos ha restaurado una y otra vez, es por pura misericordia, es por pura gracia. Amén. Favor inmerecido. Por eso es muy importante que el creyente memorice versículos de la Biblia. Lea los salmos para que cuando caiga en desesperación, esos salmos son como agua que van a caer en tu espíritu, que te van a refrescar, ¿verdad? Dice en otro de los salmos, dice, porque como el ciervo brama por las aguas, ¿verdad? Cuando un ciervo en el campo ha pasado mucho tiempo y no ha bebido agua, comienza a bramar, empieza a gemir. Y sabes, lo que está tipificando aquí la palabra de Dios es que tú y yo como siervos tenemos que estar cerca del agua, tenemos que estar cerca del agua que tipifica la palabra de Dios. Recordemos que son 5 los símbolos del Espíritu Santo: agua, lluvia, fuego, paloma y aceite. El agua es ese manantial que te va a dar fortaleza en momentos de sequedad, en momentos de dificultad. Jesús le dice a la samaritana: aquel que beba del agua de este pozo volverá a tener sed.
pero aquel que beba del agua que yo le daré, dentro de él será una fuente que brote de agua para vida eterna. Amén. El agua del pozo de que le hablaba Jesús a la samaritana representa toda filosofía, toda ideología, todo pensamiento, toda acción hecha por el mismo hombre para solucionar su vida, para solucionar cualquier área resquebrajada en su vida. Sin embargo, el verdadero agua, que es el Espíritu Santo, es lo que Dios le ha dado al hombre para que se mantenga firme en momentos de dificultad, en Amén. momentos de crisis, como lo que estaba experimentando el rey David. Dice la palabra es que en el versículo 7, David pasó un año y 4 meses dentro del campamento de los filisteos. Fíjense, el rey David, que es conocido como el dulce cantor de Israel, el que escribía los salmos cuando pastoreaba las ovejas, que era un pequeñito, era un jovencito, había pasado un año 4 meses dentro del ejército de los filisteos sin oración. Imagínense un creyente un año 4 meses sin oración, sin leer la Biblia, sin congregarse. Esa fue la vida del rey David en esos años, un año 4 meses. ¿Y cuál fue el resultado? Dice la palabra es que se convirtió en un bandolero, que saqueaba poblados, que mataba hombres y mujeres y no dejaba rastro, que él decía, no quiero que digan, esto hizo David en el versículo 11. Y ese fue su costumbre todo el tiempo que moró en la tierra de los filisteos. Una persona que se despega de los principios de Dios se va a convertir en un enemigo de Dios. David, que aquel hombre justo, se había convertido en un bandolero que para tapar su pecado, o sea, para que no haya testigos, maten todo. Y eso tipifica al creyente que trata de ocultar su pecado, o de hecho lo puede ocultar frente a los ojos del hombre, pero no frente a los ojos de Dios. Porque Dios es omnisciente, Dios está en todas partes. Amén. Y vemos más adelante, me voy a apresurar, paso al capítulo 30 del primer libro de Samuel. Dice que David, debido a sus incursiones que hacía, versículo 3 del primer libro de Samuel, capítulo 30, vino pues David con los suyos a la ciudad, y he aquí que estaba quemada, y sus mujeres y sus hijos e hijas habían sido llevados cautivos. Entonces David y la gente que con él estaba alzaron su voz y lloraron hasta que les faltaron las fuerzas para llorar. Las dos mujeres de David, Ahinoam, Jezreelita, y Abigail, la que fue mujer de Nabal el de Carmel, también eran cautivas, también habían sido capturadas. Mientras David estaba saqueando otras ciudades, dice la palabra es que un ejército enemigo, los amalecitas, habían tomado cautivas las familias, las 600 familias de los hombres que estaban con David, y se los habían llevado presos, cautivos. Y cuando David regresa en una de esas incursiones, dice que empieza a haber humo en la ciudad, y David empieza a pensar, quiero imaginar yo, que él dice, bueno, pues, está viendo que vamos a regresar, nos están haciendo de comer, no sé, algo. Pero cuando ve que hay humo en todos lados, y que no están las mujeres que habían sido saqueados, dice la palabra es que ellos lloraron hasta que les faltaron las fuerzas. Ahí están las consecuencias que David había estado enfrentando, que David estaba experimentando al buscar seguridad con los filisteos. ¿Se da cuenta cómo tarde o temprano, dice la palabra de Dios en el Antiguo Testamento, en ese famoso versículo que dice, tarde o temprano tu pecado te alcanzará? David había cometido pecado de asesinato, de apostasía, le había dado la espalda a Dios.
había buscado refugio con los filisteos. Y dice la palabra es que cuando regresan de una incursión, los amalecitas se habían llevado a las esposas de sus 600 hombres. Y luego ellos estaban llorando hasta que las fuerzas le faltaron. Y versículo 6, y David se angustió mucho porque el pueblo que hablaba de apedrearlo, pues todo el pueblo estaba en amargura de alma, cada uno por sus hijos y sus hijas, mas David se fortaleció en Jehová su Dios. Fíjense, aquí vemos dos cosas muy importantes. Dice que David se angustió mucho porque sus 600 hombres que le habían acompañado ahora estaban planeando apedrearlo, matarlo. ¿Se da cuenta cómo todo? Y todo, aquí me llama mucho la atención. Si usted regresa al inicio de este estudio, ¿dónde comenzó todo? En un pensamiento en el corazón que le llevó a David a tomar esa mala decisión. Tenemos que ser muy cuidadosos con lo que dicta nuestro corazón, porque el corazón es muy traicionero. Engañoso es el corazón. Y aquí dice la palabra, fíjense hasta dónde había llegado esa mala decisión. Dice que los 600 hombres que estaban con David planeaban apedrearlo. Esto viene en primer libro de Samuel, capítulo 30, verso 6. Pues todo el pueblo estaba en amargura de alma, cada uno por sus hijos y por sus hijas. Mas David se fortaleció en Jehová su Dios. Aquí vemos cómo David, dice ahí, se fortaleció David en Jehová su Dios. Aquí vemos a un David que vuelve a la cordura y vuelve a buscar a Dios. Sí, amén. Vemos cómo David aquí tipifica al hijo pródigo. Aquel hijo que se había apartado de su padre, que había ido a malgastar su herencia, que estaba deseando comer las algarrobas de los cerdos, que él mismo cuidaba. Vemos cómo David vuelve el camino a Dios. Y aquí vemos algo muy importante: la misericordia de Dios. Que cuando desafortunadamente nos apartamos de Él, y nosotros le buscamos de todo corazón, Él es fiel para perdonarnos. Amén. Fíjate lo que dice ahí en el Salmo 28, verso 7. El Señor es mi fuerza y mi escudo, mi corazón en Él confía. Eso era lo que tenía que haber hecho David, ¿verdad? Dice ahí, mi corazón en Él confía, de Él recibo ayuda, mi corazón salta de alegría y con cánticos le daré gracias. Aquí vemos cómo David, una vez más, su corazón lo vuelve a Dios, lo vuelca hacia Dios. Y vemos aquí la misericordia de Dios cuando dice en su palabra que Dios no rechaza un corazón contrito y humillado. Amén. ¿Qué padre rechaza a su hijo cuando vuelve arrepentido de los errores que ha cometido? ¿Qué padre rechaza a su hijo? Ninguno, ¿verdad? Todo lo contrario. ¿Qué fue lo que hizo el padre con el hijo pródigo? Dice que lo vio de lejos y corrió hacia él y lo abrazó y lo besó y le dio un manto nuevo, le dio sandalias, le dio un anillo. Esa es la misericordia de Dios. Amén. Ese es el Dios que muchas veces nos ha restaurado cuando le hemos dado la espalda. Amén. Pero que no era necesario. No era necesario que pasara todo esto para que David o tú y yo volviéramos a los caminos de Dios. Y mucha gente puede sonar legalista o religiosa y decir, ¿cómo puede ser posible si tú ya estabas en el camino de Dios? Si David era un paladín. Dice la misma palabra de Dios que no juzguemos. Dice la misma palabra de Dios, hay de aquel que se crea firme y mire que no caiga, ¿verdad? Aquí vemos la naturaleza del hombre. No hay nadie que pueda decir, no, yo no voy a cometer ese pecado, yo nunca voy a caer. Más bien debemos de ser misericordiosos. Amén.
porque dice la palabra es que cualquiera puede caer. Jeremías 27, versículos 12 y 13. Entonces me invocaréis y vendréis y oraréis a mí y yo os oiré y me buscaréis y me hallaréis porque me buscaréis de todo vuestro corazón. Fíjense, Dios está diciendo, cuando tú vengas a mí, cuando tú te humilles ante mí y me busques con todo tu corazón, pero también cuando estés dispuesto a obedecer, yo voy a restaurar tu tierra. Amén. Porque no solamente basta con regresar, ¿verdad? Tiene que haber un cambio de conducta, Un compromiso. tiene que haber un compromiso, Amén. tiene que haber un compromiso con tu familia, tiene que haber un compromiso con la palabra de Dios, tiene que haber un compromiso con la obra de Dios. Amén. Ahí es donde se demuestra realmente un genuino arrepentimiento. Y dice la palabra de Dios, versículo 18, y libró David todo lo que los amalecitas habían tomado, y asimismo libertó David a sus 2 mujeres, y no les faltó cosa alguna, chica ni grande, así de hijos como de hijas del robo, y de todas las cosas que les habían tomado, todo lo recuperó David. Tomó también David todas las ovejas y el ganado mayor, y trayéndolo todo delante decían, este es el botín de David. Y vino David a los 200 hombres que habían quedado cansados y no habían podido seguir a David, a los cuales habían hecho quedar en el torrente de Besor. Y ellos salieron a recibir a David y al pueblo con que él estaba. Y cuando David llegó a la gente, les saludó con paz. Fíjense, aquí vemos cómo David vuelve a reorganizar a su ejército, a sus hombres, va y recupera lo que los amalecitas le habían quitado. Estoy sintetizándolo porque esto es muy largo. Y aquí vemos cómo cuando una persona realmente recurre a Dios, reconoce su error, Dios es fiel para devolverle todo lo que perdió. Amén. No había necesidad de eso, pero el punto es aquí que Dios, cuando ve un arrepentimiento genuino del creyente, Dios es bueno para restaurar tu matrimonio, tu casa, para traer tus hijos al camino, para restaurar tu trabajo, para proveerte de seguridad, Amén. para proveerte de salud. Amén. Porque muchas veces damos por sentado que tenemos salud. Damos por sentado que ya nos levantamos y tenemos vista y todo está bien, que nuestro riñón funciona bien y que todo está bien. Pero no nos damos cuenta que toda la salud que tú tienes, física, mental, económica y espiritual, es por pura misericordia, Por pura gracia y favor de Dios. Sí. Amén. 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 Ponte de pie, vamos a orar. Padre bendito de misericordia, te damos gracias en esta mañana por esta palabra. Señor, bendice esta palabra y que sea de edificación para tu iglesia, Padre. Yo bendigo la vida de cada uno de los que están oyendo este mensaje y espero que sea de bendición para sus vidas, para su familia, para su ministerio, para sus generaciones venideras. Señor, hoy entendemos que a pesar de las crisis que podamos experimentar, a pesar de la persecución del enemigo, a pesar de toda adversidad, tú estás en control, Señor. Tú estás con nosotros, Señor. Yo bendigo, Señor, la vida, Señor, de toda persona que en estos momentos ha tomado una mala decisión de apartarse de ti, Señor. La bendigo, Señor, porque yo sé que tú puedes tomar el control de sus vidas, Señor. Tú puedes tocar sus corazones para que vuelvan su camino hacia ti, Señor. Que tú eres el único dador de vida, el único dador de seguridad, de paz y de prosperidad, Señor. En el nombre de Jesús, Señor, bendigo esta palabra, Señor. Bendigo este día y bendigo esta semana que está por comenzar, Señor. Que el bien y la justicia tuya, Señor, acompañe a tu iglesia y acompaña a todas las personas que escuchan este mensaje, Señor.
En el nombre poderoso de Jesús, la iglesia dice Amén. 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 Que Dios les bendiga. Esperamos que esta palabra haya sido de bendición para ustedes y familia y sus generaciones venideras. Amén.